Ecuatorianos, esto cada vez está peor. Una entrevista en el medio digital Ingobernables. La periodista Londra Santiago dialogó con Anderson Buscán, reconocido periodista del medio La Posta, quien hizo revelaciones alarmantes sobre la situación de las fuerzas policiales, antinarcóticos en Ecuador, en fin. Buscán indicó que un gobierno extranjero está donando, entre comillas, en negro, sueldos adicionales a los policías encargados de la lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de que estos puedan recibir un salario decente. Esta práctica plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las fuentes de financiamiento que sustentan a las fuerzas del orden en el país, además de poner de relieve la precariedad económica que enfrentan muchos de estos agentes. Vamos a mirar porque hay más todavía. Aparte de esto hay más. Para que ustedes vean lo patético de esto. Nuestra Policía Nacional tiene un departamento antinarcótico, ¿sabes? Ujú. En Quito habrá 140 agentes antinarcóticos en la unidad principal de antinarcóticos. La mitad de ellos tiene que hacer micro, la mitad de ellos hace tráfico internacional. La mitad de ellos, casi 70, reciben un sueldo extra. El Ecuador es un país incapaz de pagarle decentemente a esta gente, ¿no? $1.600, $1.700. Estamos hablando de agentes antinarcóticos que se juegan la vida suya y de su familia. Bueno, resulta que para tener un sueldo más o menos decente, que más o menos le dé a su familia la posibilidad de andar en un carro y no en el autobús para hacer un blanco más fácil, en fin, tienen que recibir donaciones. ¿Sabes de dónde viene el sueldo? La mitad del sueldo, más de la mitad del sueldo de estos flacos, de un gobierno extranjero. Pero no como una donación, no, no, en negro, en negro, ¿no? El flaco de la embajada va con un saco y lo lleva a donde el de más alto rango de antinarcóticos y le da la lista. Y que me desmienta cualquiera de antinarcóticos. Le da la lista, le dice, es para estos. Lo hacen de buena fe. Ojo, este gobierno extranjero quiere ayudar al Ecuador, ¿verdad? Ujú. Y dice, necesitamos que estos estén más cuidados, al menos en ingreso. Pero allí lo que está haciendo es crear una distorsión donde entre los 140 solo 60 reciben un buen sueldo y los otros tantos, ¿qué van a hacer? Van a buscar ese sueldo. Pero como no va a venir la embajada a dárselo a ellos, ¿a quién se lo van a pedir? A los narcos. Si es que decirle a un narco, te están investigando, vale 30 lucas. Decirle sí o decirle no. Escúchame, Alondra. Decir sí o decir no vale 30 lucas. ¿Sabes la cantidad de dinero que se mueve en antinarcóticos? Es un problema estructural en la Policía Nacional. Y si no arreglamos ese problema, es muy difícil luego ir a contener ya cosas más importantes. Y te estoy hablando de la estrategia real del gobierno para enfrentar el crimen organizado. Es que no vamos a llegar a eso, porque si no empezamos por la base, es muy jodido. Es que Boscan también expuso un aspecto preocupante de la relación entre la mafia y las autoridades, mencionando que hay un costo de $30,000 que la criminalidad debe pagar para conocer si están siendo investigados por la policía. Oye, esto sí es gravísimo. Esto es más grave todavía. Este detalle revela no solo la influencia y el poder del crimen organizado en Ecuador, sino también el nivel de corrupción que permea en las instituciones encargadas de la seguridad pública. La existencia de tales tarifas pone en entredicho la capacidad de la policía para operar con autonomía y eficiencia en su lucha contra el narcotráfico, así como la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno. Pero es que todavía hay más. El presidente Novoa lo llamó. ¿Para qué lo llamó? Aquí les vamos a contar.
¿Para qué lo llamó? Lo va a decir él mismo. ¿Por qué lo llamó? Todas estas revelaciones resaltan la necesidad urgente de un análisis crítico sobre la integridad y el financiamiento de las fuerzas policiales del Ecuador, la integridad y el financiamiento de las fuerzas policiales en Ecuador. La intervención de gobiernos extranjeros en la compensación de salarios, aunque pueda parecer un alivio a corto plazo, plantea interrogantes sobre la soberanía y la responsabilidad del Estado. Escuchen bien, la responsabilidad del Estado en la protección precisamente de los ciudadanos. Además, el vínculo entre la corrupción y el crimen organizado requiere una atención inmediata para garantizar que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con su deber de proteger a la sociedad sin estar sometida a influencias de grupos criminales. La lucha contra el narcotráfico en Ecuador necesita una revisión profunda para abordar las raíces del problema y restaurar la confianza en las instituciones. Hacia noviembre, debe ser los primeros días de noviembre. Y digo noviembre porque el presidente se posesiona el 20 y pico de noviembre. Y yo vuelvo después de una conversación con Daniel Noboa, con el presidente Noboa. Ya me llama como presidente electo, tenemos una comunicación fluida por esos días. Y me dice, ya, o sea, compra pasajes y vuelve. Yo, ¿qué te preocupa? Le digo, "Pues me preocupa la policía, viejo". Me dice, yo te doy las garantías. Él en su calidad de presidente electo, la garantía que me daba es, voy a hacer que no seas un blanco para la policía. Y para mí eso era muchísimo, porque era quitarme, claro, yo no me quería cuidar de los narcotraficantes, de los políticos y además de la policía. No está fácil el país, ecuatorianos. Esas revelaciones explosivas que ha hecho Anderson Boscan nos hace preguntar una sola cosa. ¿Es que acaso en el Ecuador un presidente llama a un periodista para qué y por qué? Hay revelaciones de que no hay suficientes recursos para pagarles a quienes tienen que velar por la integridad y la seguridad nacional. País. Pobrecito, cómo lo destrozaron al Ecuador. No se olvida, suscríbase al canal y hágase premio. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador.